¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Del Libro Micrófono. Hoy vamos a explorar a fondo un libro que seguro les va a interesar mucho, Los secretos de la Inquisición. Vamos a desmenuzarlo juntos, a sacar las ideas claves para que ustedes puedan comprender mejor esta parte tan compleja de la historia, como si tuviéramos una charla entre amigos, ¿verdad? Un gusto estar nuevamente en Tiro al micrófono. Precisamente hoy nos vamos a sumergir en la época medieval, en los orígenes y la evolución de la Inquisición. Vamos a seguir lo que nos cuenta los secretos de la Inquisición y vamos a ir descubriendo juntos qué fue lo que llevó a su surgimiento, las creencias que combatía, los primeros métodos que utilizaron. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir sobre la Inquisición es realmente sorprendente. Para empezar este deep dive, hablemos un poco de la génesis, del origen de la Inquisición. El libro nos sitúa en un momento de muchísimos cambios, ¿no? Totalmente. El autor relaciona el surgimiento de la Inquisición con un evento muy importante, la Primera Cruzada en 1096. Este evento fue el punto de partida para una era de grandes transformaciones en la Europa medieval, guerras, la economía, la sociedad, todo se estaba reconfigurando en ese momento. Y en medio de toda esta agitación, según Rebel y Southern, hubo una serie de cambios claves. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? ¿Qué es lo que Southern destaca? Southern señala varios aspectos muy importantes. Habla, por ejemplo, de una especie de degradación del poder secular, del surgimiento de un nuevo poder papal que tenía una gran influencia tanto en lo espiritual como en lo terrenal. También menciona un cambio en la vida religiosa de las personas, un renovado impulso hacia el estudio del derecho y la teología, y los avances en la comprensión del mundo material. Todo esto, como puedes imaginar, generó un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de nuevas ideas y, por supuesto, también de tensiones. Interesante. Y hablando de grandes desafíos, uno que se menciona en el libro y que ha sido siempre un tema complicado para las religiones monoteístas es el dualismo, el problema del mal. ¿Verdad? Sin duda. El dualismo plantea una pregunta fundamental. Si existe un solo Dios que es todopoderoso, y bueno, ¿de dónde viene entonces el mal que vemos en el mundo? John Hick formula este dilema muy bien, cuestionando cómo un Dios con estas características puede permitir la existencia del mal. Y precisamente esta pregunta parece haber resonado con fuerza en la época. El libro nos habla de Moneta, un inquisidor del siglo Trida, que incluso ponía en boca de los herejes algunas preguntas muy difíciles, ¿verdad? Sobre la creación divina y el sufrimiento humano. Simonetta refleja esta lucha interna al preguntar cómo un Dios bueno pudo haber creado, por ejemplo, el fuego que causa daño, o cómo puede permitir el sufrimiento de los justos. A pesar de que teólogos como San Agustín intentaron dar respuestas, la idea de que la materia en sí misma era mala persistió en el pensamiento de muchos. Y esta creencia de que la materia era mala, según nos explica el libro, fue un factor clave para la popularidad de movimientos de pobreza durante los siglos XVII y XVI. ¿Cómo se conecta todo esto con la Inquisición? Pues esta idea de la materia como algo malo influyó directamente en la popularidad de doctrinas como la del catarismo. Su sencillez y la fama de incorruptibilidad de sus líderes, los perfecti, atraían a mucha gente, sobre todo aquellos que no estaban conformes con la riqueza y el poder de la Iglesia Católica. La idea de un camino espiritual más puro, más alejado de lo material, tenía un gran atractivo. El libro nos habla bastante de la organización de los cátaros, ¿verdad? Parece que ya para principios del siglo III tenían una estructura bastante definida. Sí, para principios del siglo XIII los cátaros, tanto en Francia como en Italia, ya se organizaban en diócesis, con sus propios obispos, figuras como el filius mayor, el filius minor y diáconos. Era como una iglesia paralela, con sus propios líderes y sus propios ritos, en clara oposición a la estructura diocesana de la Iglesia Católica. Y hablando de ritos, el libro menciona 5 ceremonias básicas que practicaban los cátaros. ¿Podrías contarnos un poco de cada una para entender mejor sus prácticas? Por supuesto. Primero tenemos la salutatio, un saludo con un abrazo y un beso entre creyentes y perfecti. Luego estaba el melioramentum, donde un creyente rendía homenaje a un perfectus y le pedía su intercesión ante Dios para obtener el perdón. El apareamientum era una especie de confesión mensual que se realizaba ante la comunidad de creyentes. El consolamentum era la ceremonia de iniciación para convertirse en un perfectus, un proceso largo y reservado para pocos. Y finalmente la andura, un rito suicida bastante controvertido que solía practicarse al estar cerca de la muerte por enfermedad. Interesante. Y parece que la recitación del Padre Nuestro ante el pan era un elemento fundamental en muchas de estas ceremonias cátaras. Sí, este acto tenía mucha importancia en su liturgia. Hay que recordar que solo los perfecti, un grupo muy pequeño dentro del catarismo, seguían la doctrina en su forma más estricta. Su labor de predicación y de guía espiritual requería mucha fortaleza física y espiritual. El libro también describe los 3 sellos que debían cumplir los perfectis para alcanzar la vida eterna. ¿En qué consistían estos preceptos tan estrictos? Los 3 sellos eran el signaculum oris, que implicaba abstenerse de alimentos considerados impuros, como la carne, los huevos, la leche y el queso. El signaculum manus prohibía quitar la vida a cualquier ser vivo,
y el Signacum Sonus prohibía cualquier tipo de relación sexual. Estos tras ellos, junto con el ayuno, buscaban liberar el espíritu de la influencia corruptora de la materia. Y esta forma de vida tan ascética, tan estricta, de los perfectis generaba una gran veneración entre los creyentes, pero también una gran irritación en la Iglesia católica. Verde, si los perfectis eran vistos como representantes de Dios en la tierra, un modelo a seguir. Su estilo de vida era un símbolo de pureza. Por eso la gente los veneraba tanto. Pero también por eso la iglesia los veía con tanta hostilidad, porque su crítica a la riqueza y el poder de la iglesia era una amenaza directa. Su rechazo a un cristianismo que, según ellos, valoraba demasiado la material, era un desafío al statu quo. Además de la amenaza espiritual, el libro también menciona que el catarismo era una amenaza política importante para los papas de la época. Exacto. Al rechazar la autoridad de la Iglesia Católica, al criticar su riqueza terrenal, el catarismo estaba socavando el poder papal. Era una visión del mundo que ponía en cuestión el orden establecido. Y hablando de orígenes, el libro menciona una teoría bastante aceptada sobre origen de los cátaros, que los relaciona con los bogomilas. ¿Nos podría explicar un poco esta conexión? La teoría es que los cátaros eran, en esencia, una rama occidental de los bogomilas, un movimiento dualista que surgió en Bulgaria en el siglo XV. Fue fundado por un sacerdote llamado Bogomila, quien se oponía a la opresión del zar Pedro. Se cree que los bogomilas enviaron misioneros hacia el occidente, e incluso hay evidencias de que algunos cruzados se convirtieron a esta doctrina. La expansión del catarismo en las zonas donde se reclutaron hombres para la Segunda Cruzada apoya esta teoría. Interesante este vínculo histórico. Y es importante mencionar que, aunque a veces se les metía en la misma bolsa, los valdenses y los cátaros no tenían mucho en común. Es cierto. Los manuales de la Inquisición, los documentos de los juicios, tendían a agruparlos a todos como herejes. Pero en realidad sus doctrinas y sus orígenes eran bastante diferentes. Pasemos ahora al papel del papado en el surgimiento formal de la Inquisición. El libro nos habla de Inocencio III, un papa con una gran inteligencia y una profunda espiritualidad. Inocencio III, papa desde 1198 hasta 1216, era un hombre muy inteligente y profundamente espiritual. Esto se refleja en su libro de Contemptum Mundi. Al principio su enfoque frente a la herejía era más bien gradual. Buscaba persuadir antes de usar la fuerza. El libro cita un consejo que Inocencio III le dio al arzobispo de Narbona sobre cómo tratar la herejía, hablando de usar primero medicamentos amargos y luego ungüentos dulces. ¿Qué nos dice esto de su visión? Esto sugiere que Inocencio III abogaba por una combinación de medidas. Por un lado, la firmeza, cuando era necesaria, pero también la persuasión, la reintegración de aquellos que se arrepentían. Su objetivo era curar la herejía dentro de la iglesia, empezando por lo más severo y luego ofreciendo consuelo. Sin embargo, su pontificado se vio amenazado y el asesinato del legado papal Pedro de Castelnau parece haber sido un punto de inflexión en la forma de responder a la herejía. Sin duda. El asesinato de Pedro de Castelnau en 1208, que se atribuyó al conde Raimundo VI de Toulouse, fue la chispa que encendió la cruzada contra los albigenses, es decir, contra los cátaros de Languedoc. Este evento radicalizó la postura de la Iglesia. Y esta cruzada, según explica el libro, ofrecía beneficios tanto espirituales como materiales a quienes participaban en ella. Así es, se ofrecían las mismas indulgencias que para las cruzadas a Tierra Santa, y muchos señores vieron en esto una oportunidad para obtener tierras y riquezas sin tener que hacer un viaje tan largo y peligroso. La debilidad de las defensas de Languedoc y la falta de unidad entre sus líderes facilitaron la victoria de los cruzados. El libro menciona que el Cuarto Concilio de Letrán, con sus cánones, fue como un primer croquis de lo que luego sería la Inquisición. ¿En qué sentido? El Concilio de Letrán de 1215 abordó el problema de la herejía y estableció una serie de normas para combatirla. Se obligó a los gobernantes a perseguir la herejía en sus territorios. Aunque no se creó una institución inquisitorial formal, sí se sentaron las bases para su desarrollo posterior. Es importante destacar que Inocencio XIII nunca recomendó explícitamente la pena de muerte para los herejes. Esto contrasta con la postura de algunos gobernantes seculares que ya la estaban aplicando. Cierto. Inocencio XIII se mostró más moderado que algunos de sus contemporáneos, quienes ya habían comenzado a quemar a los herejes. Cuando Inocencio XIII murió en 1216, la Inquisición formal aún no existía. Pero las bases ya estaban ahí. El libro nos dice que luego vendrían una serie de bulas papales que marcarían la estructura de la Inquisición en sus primeros años. Exactamente. Estas bulas, promulgadas por los sucesores de Inocencio XIII, fueron claves para formalizar la Inquisición y definir su funcionamiento. Y aquí aparece la figura de Gregorio Mesos Papa desde 1227, quien se dedicó con fervor a combatir la herejía, posiblemente influenciado por Raimundo de Peñafort. Gregorio Nomis, un hombre de gran intelecto y amigo de Santo Domingo y San Francisco, asumió la lucha contra la herejía como una prioridad.
Era un hombre muy firme y de carácter intransigente. El libro menciona que el Concilio de Toulouse de 1229 instauró un tribunal especial de jueces permanentes para buscar y procesar herejes, aunque todavía no era una institución específica. Sí, el Concilio de Toulouse dio un paso importante al establecer un tribunal dedicado exclusivamente a la herejía. Sin embargo, la autoridad final para dictar sentencias aún recaía en los obispos locales. Un hecho que el libro señala como un mal presagio fue que Gregorio Nuis incluyó en su registro la Constitución de Federico II de 1224, que permitía quemar a los herejes en la hoguera. Exactamente. Al incorporar una ley secular que establecía la pena de muerte en la hoguera para los herejes, Gregorio Nittus marcó un punto de inflexión en la escalada de la represión. Hay que recordar también que el papado ya había establecido en concilios anteriores la animadversio de vita, el castigo merecido, que permitía a las autoridades seculares castigar a los herejes. Ahora entramos en el terreno de los primeros inquisidores y sus métodos. El libro destaca una colaboración temprana y aparentemente espontánea entre dominicos y franciscanos en la Inquisición Episcopal de 1227. Lo curioso es que en 1227, incluso antes de que se formalizara la Inquisición Pontificia, ya vemos a dominicos y franciscanos trabajando junto a los obispos en la persecución de la herejía. Los anales de Worms incluso mencionan la sorpresa del cronista ante este hecho, lo que nos dice que no era algo habitual. Se menciona también a Robert Le Bougre, nombrado inquisidor general para toda Francia, y su método de confrontación pública. Robert Le Bougre usaba la confrontación pública, algo inusual en la época. Quienes se retractaban recibían penitencias públicas y quienes no eran quemados en la hoguera. Su acto más famoso fue en Douai en 1236, donde quemó a 10 herejes delante de obispos y de la condesa de Flandes. Pero el celo de Robert Le Bougre parece haber sido excesivo, tanto que su propia orden, la dominica, lo destituyó y lo encarceló. Así es. Su propia orden lo consideró demasiado extremista. Aunque su accionar pudo haber debilitado al catarismo en el norte de Francia, el libro nos recuerda que la situación en el sur ya era considerada anormal en cuanto a la herejía y que las medidas drásticas de Robert Le Bougre no reflejaban la situación general. Otra figura interesante que se menciona es la de Pedro de Verona, quien fundó cofradías pseudo-militares como la Società dei Capitani di Santa Maria para combatir la herejía y proteger a los inquisidores dominicos en Florencia. Pedro de Verona fue clave en la militarización de la lucha contra la herejía. Fundó cofradías, como la Società dei Capitani di Santa Maria, formada por nobles güelfos para proteger a los inquisidores. Estas cofradías convirtieron la persecución de la herejía en una guerra política, con bandas católicas actuando en las calles. Este modelo se extendió a otras ciudades italianas, con cofradías como los Crocesegnati. El libro también destaca el papel del derecho canónico, en particular el Liber Extra de Raimundo de Peñafort, cuyo libro trataba sobre los herejes y contenía las principales constituciones de la Inquisición. El Liber Extra, publicado en 1234, fue una recopilación muy importante del derecho canónico. Su libro hoy se convirtió en una referencia para la Inquisición, ya que establecía el marco legal y los procedimientos a seguir. Y ante la falta de instrucciones precisas para los nuevos inquisidores, comenzaron a aparecer manuales a partir de la década de 1240. Se menciona el Processus Inquisitionis de Bernardo de Cao y Juan de Saint-Pierre. Ante la necesidad de guiar a los inquisidores, surgieron manuales prácticos, como el Processus Inquisitionis de 1244. Este manual francés daba directrices sobre el procedimiento inquisitorial, incluyendo el modus citandi para la citación de sospechosos, estableciendo edades mínimas para comparecer y ofreciendo periodos de gracia para quienes se presentaran voluntariamente en zonas donde la Inquisición aún no operaba. Estos manuales también incluían el modus abjurandi e forma jurandi para la abjuración de la herejía y la fórmula interrogatori, que demuestra el conocimiento de los ritos cátaros por parte de los inquisidores franceses. Exactamente. Estos manuales proporcionaban fórmulas para la curación y los interrogatorios. Esto nos dice que los inquisidores franceses conocían bien las creencias y prácticas de los cátaros, a diferencia de sus colegas en la península ibérica, cuyos manuales posteriores reflejan un conocimiento diferente de las herejías locales. Un aspecto que se menciona es la burocratización de la Inquisición, con la necesidad de registrar las confesiones y archivar la documentación, algo que a la larga podía ser un problema. La necesidad de anotar las confesiones en presencia de inquisidores y un notario y la práctica de archivar las actas marcaron el inicio de una burocracia inquisitorial. Con el tiempo, estos archivos se convirtieron en un arma poderosa para la institución, haciendo casi imposible escapar una vez que eras fichado. El caso de una mujer de Toulouse en 1316, condenada a cadena perpetua por una confesión de 1268 que estaba archivada, ilustra esto. Y un concepto central en el procedimiento inquisitorial era la delación. Se esperaba que los sospechosos no solo confesaran, sino que también delataran a otros. La delación era fundamental. No bastaba con confesar, tenías que delatar a otros.
Negarte a hacerlo era prueba de que no te habías convertido de verdad. Se usaban recompensas, amenazas y tortura para obtener nombres. Sorin Rigaud, quien incriminó a 169 personas en Toulouse en 1254, es un ejemplo de esto. El libro subraya el pragmatismo del procedimiento inquisitorial, donde la cooperación con las autoridades para erradicar la herejía era más importante que el formalismo legal. El objetivo era acabar con la herejía, y para eso los inquisidores a veces se saltaban las formalidades legales. Lo importante era obtener resultados. Para obtener confesiones, los inquisidores usaban tácticas que iban desde la persuasión hasta métodos menos ortodoxos, incluyendo la tortura. Los inquisidores usaban sus habilidades de persuasión, pero algunos, como David de Augsburgo, recomendaban métodos más duros: miedo a la muerte, mazmorras, visitas de hombres seguros y la tortura, iudicium secutare. Aunque el uso explícito de la tortura se hizo más común a finales del siglo XIII, era un recurso entre otros. El mismo Clemente Jutros reconoció en 1306 que las confesiones a menudo se obtenían por las duras condiciones de prisión y la tortura. Una práctica terrible que menciona el libro es la de los procesos póstumos, donde se perseguía a los herejes incluso después de muertos. Los procesos póstumos eran escalofriantes. Se perseguía a los herejes incluso después de muertos. Se exhumaban sus cuerpos y se quemaban, como cuenta Guillaume Pelisson sobre un tal Galban en 1231. A veces, solo la vista de los instrumentos de tortura bastaba para obtener confesiones. Aunque no hay muchas referencias directas a la tortura, el libro sugiere que su uso era común en Italia y Francia a finales del siglo XIII, tanto como lo sería después en España. Parece que sí. El ingenio verbal para evitar la prohibición de repetir la tortura, como lo de Niccolò Aimeric, sugiere que era algo común. Aunque algunos, como el mismo Aimeric, reconocían que la tortura podía ser contraproducente. La dificultad para saber cuánto se usaba es que las confesiones bajo tortura se registraban como libres y espontáneas. La confiscación de bienes era una práctica común y en Italia la división del producto era peculiar. En Italia, el producto de la confiscación se dividía en 3 partes. Una para la ciudad, otra para los funcionarios de la Inquisición y otra para la lucha contra la herejía. Esto generaba abusos, como con Carlos de Anjou. En Florencia, la confiscación tuvo un efecto inesperado. Se empezaron a exigir garantías contra posibles confiscaciones en las compraventas de propiedades. La vida de los prisioneros, aunque dura, el libro la compara con la de los anacoretas o monjes, que elegían una vida de privaciones. El libro hace una comparación interesante. La privación de la Inquisición, aunque forzada, se asemeja en cierto modo a la vida ascética que algunos religiosos elegían voluntariamente. La hoguera, aunque es la imagen popular de la Inquisición, se usaba con moderación al principio, para impresionar a los herejes impenitentes o reincidentes. Al principio, la hoguera era un último recurso para los que no se retractaban o reincidían. Bernardo Gui, por ejemplo, entregó a pocos al brazo secular para la hoguera. La ejecución era un acto público tras un sermo generalis y servía como advertencia, aunque su efecto sobre los cátaros o sobre quienes buscaban el martirio es discutible. Solían hacerse en días festivos para que hubiera más público. El libro advierte que la literatura popular exagera el uso de la hoguera, pero menciona holocaustos como los de Robert Le Bougre, la quema de cátaros en Verona y la de los templarios en París. Es cierto, no hay que exagerar. Aunque hubo casos de ejecuciones masivas como las de Robert Le Bougre, la de Verona o la de los templarios, muchas ejecuciones por brujería las realizaban tribunales seculares, no la Inquisición. El libro menciona una pausa en la actividad de la Inquisición durante el papado de Urbano Cuatlis, por la inestabilidad política en Italia. Sí, con Urbano IV, de 1261 a 1264, la inestabilidad en Italia dificultó el trabajo de los inquisidores. La llegada de Carlos de Anjou en 1266 fue importante para Italia y para la Inquisición. La llegada de Carlos de Anjou en 1266 y la dinastía angevina en Nápoles tuvieron gran impacto en la política italiana y reforzaron la Inquisición en la región. La Inquisición veneciana del siglo XIII, según el libro, proporcionó una base de poder político y eclesiástico, con incentivos económicos. La Inquisición en Venecia en el siglo XIII consolidó su poder con las multas y confiscaciones como las sentencias más comunes, sobre todo contra los herejes muertos. Pero la administración de los bienes confiscados a menudo generaba corrupción. El libro incluye testimonios como el de Otonello di Giovannino Dentelli sobre un sacerdote llamado Gentile que defendía tener una mujer, y la conversación en latín de Ida, que decía que no era pecado que los hermanos y sacerdotes estuvieran con mujeres. Esos testimonios son interesantes. Reflejan debates sobre el celibato clerical y la naturaleza del pecado, mostrando que no todos aceptaban las normas de la Iglesia. Se menciona la doctrina herética de una nueva era espiritual y la autoridad de la regla de los franciscanos espirituales, los Fraticelli, cuya persecución se debió en parte a una confusión con otra orden franciscana. La persecución de los Fraticelli fue compleja.
se les confundió con otro grupo franciscano. Su creencia en una nueva era espiritual basada en la regla de San Francisco era vista como herética. Las profecías de Joaquín de Fiore y cómo Federico II era visto como el emperador de los últimos días también aparecen en el libro. Estas ideas apocalípticas influyeron en el pensamiento del siglo III, incluso en Dante. Las profecías de Joaquín de Fiore fueron muy influyentes. Federico II era visto como el emperador de los últimos días. Estas ideas influyeron en Dante, por ejemplo. Los movimientos de pobreza voluntaria, según el libro, reflejaban una crisis provocada por una economía basada en el beneficio, algo que la Iglesia temía. El auge de la pobreza voluntaria se veía como una crítica al sistema económico, algo que preocupaba a la Iglesia, que también formaba parte de ese sistema. Con un dogma más rígido, incluso pequeñas variaciones eran herejías, como con los Fraticellis y quizás con el Papa Celestino Fuito. La rigidez doctrinal, así que cualquier desviación fuera herejía, como con los Fraticelli o con el Papa Celestino V, según algunos. La persecución de los Fraticelli y la supresión de los templarios fueron un giro en el sistema medieval. El papado temía el extremismo. La persecución a los Fraticelli y la supresión de los templarios reflejan el miedo de la Iglesia al extremismo, tanto religioso como político. Con los Fraticelli se hizo visible la dicotomía santo-hereje. El término herético se usó para lo anormal, incluso por ignorancia. Con los Fraticelli, la línea entre santo y hereje se hizo más clara. Hereje se usaba para lo que no encajaba, incluso por ignorancia. Santo Tomás de Aquino codificó esta actitud, justificando el castigo de la oposición a la Iglesia como herejía. Santo Tomás de Aquino dio una base teológica a la persecución, diciendo que oponerse a la Iglesia era herejía. El jubileo de Bonifacio Siot en 1300 fue como una celebración de la nueva autoridad papal. El jubileo de 1300 fue una muestra del poder papal y de su capacidad para definir la ortodoxia. La Inquisición casi acabó con el catarismo a finales del siglo III, pero sobrevivió de forma clandestina. A finales del siglo III, el catarismo estaba muy debilitado, pero no desapareció del todo. Sus seguidores se vieron obligados a la clandestinidad. George W. Southern ve el traslado del papado a Aviñón como algo positivo. Southern cree que el traslado a Aviñón alejó al papado de los problemas de Italia y lo situó en un lugar más accesible. Juan XXIII era un perseguidor de la hechicería, pero también supersticioso, como muestra su uso de un cuerno contra el mal de ojo. Juan XXIII era contradictorio. Perseguía la hechicería, pero él mismo era supersticioso. Usaba un cuerno contra el mal de ojo, lo que muestra su creencia en la magia. Juan XXIII ordenó perseguir a los hechiceros como herejes, eliminando la distinción que había hecho Alejandro IV. Con Juan XXIII, los hechiceros se equipararon a los herejes. Ya no había distinción. El misticismo herético de beguinas, vegardos y espíritus libres, según el libro, era una forma de descontento con la Iglesia. El misticismo de beguinas, vegardos y espíritus libres era una expresión de descontento con la Iglesia. Buscaban una espiritualidad diferente. Las beguinas, mujeres que buscaban una vida mística fuera de las reglas, eran vistas con sospecha, sobre todo por su posible relación con los Fraticelli. Las beguinas, mujeres que buscaban una experiencia mística fuera de las órdenes tradicionales, eran vistas con sospecha por su posible vínculo con los Fraticellis. El lenguaje de los místicos, lleno de paradojas, aumentaba la sospecha. El lenguaje místico, con sus paradojas y ambigüedades, generaba desconfianza en la Iglesia. La herejía del espíritu libre, sugiere el libro, tal vez no existió como secta. Fue más bien una creación del miedo y del afán por encontrar nuevas herejías. La herejía del espíritu libre quizá fue una invención de la Inquisición, más que una secta real. Juan Mentit consideraba Fraticelli, Bisocchi y Beguinas como sinónimos, y hubo muchas quemas de estos grupos. Para Juan XXIII, Fraticelli, Bisocchi y Beguinas eran lo mismo, y fueron perseguidos con dureza. Urbano Ficto dividió a Alemania en 1364 para afrontar el problema de beguinas y vegardos, aunque la Inquisición no actuaba allí. Las persecuciones disminuyeron a finales de siglo y desaparecieron en el XV. Urbano Ficto tomó medidas contra beguinas y vegardos en Alemania, aunque la Inquisición no estaba presente allí. La persecución disminuyó con el tiempo. Lambert habla de un misticismo radical que rozaba la herejía y era indiferente a los sacramentos y a la Iglesia. Lambert describe un misticismo que desafiaba a la Iglesia, rechazando los sacramentos y su papel mediador. El caso de Juana de Arco y la ambición de Cauchon, según Lucien Fabre, muestran cómo la política influía en los procesos. El juicio de Juana de Arco muestra cómo la política y las ambiciones personales influían en los procesos por herejía. El proceso de Juana de Arco estuvo lleno de irregularidades con pocos asesores y preguntas manipuladas. Cauchon se autoproclamó juez y la acusó de herejía por no reconocer su autoridad. El juicio de Juana de Arco fue un desastre. Cauchon se las arregló para juzgarla él mismo y la condenó por no reconocer su autoridad. Lannes Lemaitre también participó en el proceso.
Juana abjuró, pero luego se retractó al volver a vestirse de hombre y decir que oía voces. Esto se consideró reincidencia en la herejía. Lemaitre también tuvo un papel importante en la condena de Juana de Arco. El juicio se revisó y se anuló en 1456. La rehabilitación de Juana de Arco fue uno de los últimos actos importantes de la Inquisición en Francia. La anulación del juicio de Juana de Arco en 1456 muestra que la Inquisición a veces reconocía sus errores. Fue uno de sus últimos actos importantes en Francia. En el siglo XV, la Inquisición en Francia era ineficaz. Los valdenses visitaban a los herejes y había redes de herejía. La magia y la hechicería persistían. En el siglo XV la Inquisición francesa ya no era tan poderosa. La herejía seguía existiendo, al igual que la magia y la hechicería. La Inquisición perdió su dominio material y el terror que inspiraba disminuyó. La Inquisición ya no era tan temida, había perdido poder. Hemos hecho un recorrido por los inicios de la Inquisición, según los secretos de la Inquisición. Vimos cómo surgió en una época de cambios como respuesta a movimientos como el catarismo. Vimos cómo la Inquisición pasó de ser una respuesta esporádica a una institución formalizada, con sus métodos y procedimientos. La historia de los primeros inquisidores nos deja mucho en qué pensar. ¿Cómo crees que influyeron sus métodos en la Inquisición posterior y en la historia de Europa? Una pregunta importante para comprender el legado de la Inquisición. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive en Del Libro al Micrófono. Un placer compartir estas ideas con ustedes. Hasta la próxima.